Hola, me presento. Mi nombre es Josué y esta es mi exposición. Voy a empezar con el análisis de las tres películas, empezando por detrás de la pizarra. Y para empezar, el contexto de esta película se da en la actualidad. Es una película ambientada hoy en día. Es un lugar para refugiados donde la gente sin hogar, que no tiene trabajo y demás, llega ahí incluso con hijos chicos que carecen de educación, de buena alimentación, vestimenta. Entonces lo que se ha hecho ahí es abrir un lugar o sea, un espacio para educar, entre comillas, a los alumnos. Y bueno, es un lugar bastante precario, es un lugar con falta de higiene. eh, Tiene escasos recursos de enseñanza, o sea, más allá de lo que es la película. No voy a hacer un resumen de eso, pero entrando ya en el contexto de lo que es la llegada de la profesora al lugar, se siente como impresionada al ver que no había libros, no había bancos, no, o sea, carecida de todas esas cosas que por lo menos un aula mínimamente debería tener, ¿no? Bien, el rol de docente, la docente es constructivista y aporta todos los recursos que son necesarios para salir adelante, si bien ella no tenía ningún subsidio ni nada, que en un principio eh, no le llegaba plata de ningún lado. Ella pone plata de su bolsillo para poder llevar a cabo una clase digna, o lo más digna posible, que se puede decir. Entonces ella está decidida ¿cómo que se dice? A aportar los cambios necesarios para que, bueno, esto se pueda llevar adelante, creando así un buen ambiente de trabajo. En cuanto al aprendizaje y la conducta de los alumnos, ellos tienen unos problemas de conducta, tienen una rebeldía que, bueno, eso también viene por los problemas extraáuricos que pueden tener de afuera, porque en el contexto este de pobreza y de miseria, más allá de que hayan recibido o no una buena disciplina, tienen esa rebeldía que en un principio complica un poco el trabajo docente, ¿no? Bien. En cuanto a los resultados, luego de que pase toda la película y la profesora ponga mucho de sí misma para dar lo mejor de su parte, es un cambio positivo en los alumnos, o sea que dentro de todo, teniendo en cuenta el estado en el que ellos se encuentran en un lugar donde no es su casa, donde no tienen su techo propio, hace que todo sea más llevadero y bueno, de alguna forma disfrutarlo, por así decirlo. Ellos tienen más confianza, más motivación, aprendizaje. Y lo que tiene este caso es que la profesora una, se representa una figura maternal, por lo general ante todos los alumnos, pero en particular a una alumna que sería María, que ella la adopta por un tiempo, temporalmente, digamos, para que el padre pueda llegar a conseguir un trabajo, para que nuevamente ella vaya con su padre. Bien. La segunda película de la que voy a hablar va a ser de los coristas. Acá en esta diapositiva que se puede ver puse algunas frases que son sacadas de la película. Más que nada las últimas dos son referidas a la música, pero la primera frase, la cual dice acción y reacción, es una clara referencia a lo que sería el conductismo, más que nada el condicionamiento operante, lo que nos dice que acá, mejor dicho, la frase quiere decir que a cada acción hay una reacción. Esto a la relación hace referencia a la relación premio-castigo, análisis y observación. El contexto, bueno, se remonta a Francia, ambientada en 1945, donde se declara el fin de la Segunda Guerra Mundial. El contexto es casi el mismo, son chicos pobres, algunos huérfanos, sin hogares, entonces el lugar en el que se desarrolla la película es un internado para niños menores. En esta escuela lo que predomina es la teoría conductista,
y los niños están como pasando por una crisis que son consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El docente, que el nombre, profesor Clement, creo que se dice así, intenta motivar a los estudiantes, decidiendo también aportar los recursos que se necesiten, pero no recursos materiales, sino los recursos que él tiene como docente, las estrategias de enseñanza, que en este caso sería el conocimiento que tiene sobre música, tratar de impartir eso que él tiene a los alumnos. A pesar de que en la escuela se tienen una postura conductista, el profesor tiene una postura constructivista que se contrapone a la anterior. Tiene un rol protector, ya que intenta lograr un vínculo afectivo con sus alumnos. No es como el otro profesor que parece que era un poco más frío, más distante con sus alumnos. El profesor quiere establecer esta relación profesor-alumno. En cuanto a la conducta de los estudiantes, es extremadamente rebelde. En algunos de los casos son niños bastante mal educados, si se puede decir. Entraban al aula, estaban fumando, bueno, esa rebeldía que tienen los chicos. Pero a pesar de eso existe compañerismo entre ellos, se da un aprendizaje a través de la música. Son niños que en un principio no tenían nada de conocimiento y el profesor dio todo de sí mismo para poder llevar a cabo esta enseñanza, ¿no? Acá cuando dice obediencia mediante el castigo no es, no sé si yo lo ubiqué mal, pero no es algo que el profesor hace con sus alumnos, sino que es algo que ya venía impuesto desde antes. Si bien él tiene autoridad sobre los alumnos, hay personal que tiene más autoridad, que es la que decide imponer los castigos. Entonces lo que hace, que es más específicamente el director de este lugar, es castigarlos, encerrándolos en un lugar oscuro para que ese comportamiento que tengan no se vuelva a repetir. Ahí todo lo que nos referimos con el condicionamiento operante, que consta de este castigo para que esa conducta no vuelva a repetirse, ¿no? Bien, en cuanto a los resultados finales en esta película, el profesor logra un vínculo tanto afectivo como de respeto mutuo. Él en un principio hacia sus alumnos, pero los alumnos que no tenían algún respeto por él en un principio supieron respetarlo gracias a los aportes que él pudo hacer, enseñándoles que no eran inservibles o inútiles como por ahí se cree de niños así, sino que les enseñó a sacar lo mejor de ellos para poder llevar a cabo esto del coro, digamos. Que si en un principio no tenían voz o no sabían cantar, no sabían afinar, no sabían vocalizar, los conocimientos del profesor que supo impartir en sus alumnos hizo que eh, pudieron llegar a concretar un buen coro, digamos. Bueno, los alumnos lograron aprender un concepto de música básica, y lo más importante en esta película, creo que ya tienen una esperanza para un futuro, porque como dije antes, ellos se creían inservibles o bien les decían que no servían para nada, cosas así. Ellos ahora tienen esperanza que, bueno, lo que aprendieron los puede ayudarlos a salir adelante. Bien, para la tercera película es Escuela de Rock. En esta diapositiva la frase que está ahí, buscando el resumen de esta película, mejor dicho, buscando los resúmenes de algunas películas como para guiarme un poco, esta frase que está escrita acá la encontré buscando detrás de la pizarra, que en sí se relaciona, pero me pareció mejor ponerla en esta película porque el profesor, bueno, el profesor en este caso sería señor S, como le decían sus alumnos, llega a esta escuela buscando la oportunidad de ganar dinero, y resulta que lo que se logró, dejando al dinero en un segundo plano, es dejar una huella en sus alumnos. Por eso me preferí ponerlo en esta película antes que en la otra, que también, o sea, viene en el caso para las dos películas, pero bueno, decidí ponerla en esta.
Bien, en contexto de la tercera película se da en una escuela privada llamada Horace Green dentro del aula. Esta escuela tiene una teoría conductista, más específicamente condicionamiento operante. Lo que pone esto en evidencia es ¿cómo es que se dice? Dentro del aula hay un afiche donde los alumnos van ganando méritos, donde ponen estrellitas, puntitos negros, y eso es lo que hace referencia al condicionamiento operante, mejor dicho, que sería la parte de premio. O sea, para que la buena conducta se siga repitiendo, lo premian con estrellas para que sigan su buen comportamiento. Están basados en el currículum prescrito, o sea, van muy al pie de la letra. Esto se lo dice la alumna Sommer al profesor cuando entra al aula, que ellos ya tienen una planificación, que ya tienen un programa que tienen a desarrollar, pero a él poco le importa, dado que sus intereses son otros. Bien, el rol de docente promueve el desarrollo de habilidades en cuanto a lo musical, rompe con este modelo conductista cuando llega y Sommer le habla sobre el afiche, lo que tiende a hacer es romperlo, como diciendo no importa, esto no es importante. Él tiene el rol de tutor y yo le puse docente inexperto porque ni siquiera es docente, por eso lo puse entre comillas. Como ya dije antes, él llega por un interés económico, por decirlo así, y no por la vocación de dar clases, ¿no? En cuanto a la conducta de los alumnos, en este caso en particular es bastante disciplinada, bastante rígida, son alumnos que tienen una buena educación desde la casa, tienen una responsabilidad y tienen mucho compromiso en aprender porque es lo que ellos le remarcaron al profesor, que lo que ellos querían era aprender, mientras él lo que hacía era sentarse en el escritorio a dejar que pasen las horas para ganar plata, ¿no? Todo esto antes de que descubra que ellos sabían tocar música. Cuando le puse ahí en la diapositiva postura conductista, ahí me equivoqué. Eso no va. Es más o menos lo mismo que nombré en el contexto de la película. Así que ese ítem ahí está de más. Bien, pasando a los resultados de la película, lo que se logra es un buen trabajo en equipo. Bueno, los alumnos lograron ensamblar sus conocimientos de música para dar un buen espectáculo musical. Desarrollaron mucha confianza, motivación y el resultado fue el esperado. El profesor se esmeró tanto por tratar de enseñarles música, a su estilo de música, porque ellos ya sabían de alguna forma tocar un estilo de música, pero el profesor les impuso otro que, bueno, lograron completar con éxito. Bien, en cuanto a las situaciones que se relacionan con las teorías de aprendizaje que nosotros hemos trabajado en clases y con el material que se nos dio, están las teorías conductistas, que son el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Para poner un ejemplo de condicionamiento operante sería la relación premio-castigo. La de premio, como dije anteriormente, en la escuela de rock se da que los alumnos ganaban una estrella por buen comportamiento o por buen mérito, y en el caso de castigo se daba en lo que es la película de los coristas. Cuando ellos se portaban mal o tenían algún problema de disciplina, eran encerrados en la oscuridad e incluso eran golpeados por el director y el otro profesor, que no me acuerdo el nombre, pero sí, ellos tenían un castigo severo para que no vuelvan a cometer esas conductas. Bien, en cuanto a las teorías conductistas, tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que este lo supo desarrollar Pierre cuando descubrió por sí solo que sabía cantar, pero al no tener esta relación, una buena relación con el profesor, se escondía y lo hacía solas hasta que, bueno, él lo descubrió y el profesor intentó desarrollar ese talento que tenía él. Y otra de las teorías cognitivas sería el aprendizaje significativo de Ausubel, donde los alumnos pueden asimilar, no,
donde los alumnos pueden asociar el nuevo conocimiento con el que tienen previamente aprendido. En el caso de escuela de rock, por ejemplo, los alumnos ya sabían lo que son las notas musicales, sabían los acordes y sabían tocar instrumentos. Pero cuando el profesor ese llega y le hace cambiar el estilo de música, ellos asocian ese nuevo conocimiento, que sería un nuevo estilo de música, con lo que ellos ya sabían. Porque en sí el estilo de música no es el mismo, las notas, los acordes son los mismos. Lo que ellos hicieron es asimilar ese conocimiento previo que tenían con este nuevo conocimiento que el profesor les imparte para ellos lograr una nueva estructura cognitiva y poder desarrollar esa nueva música, por así decirlo. Bueno, yendo a la parte de relaciones y diferencias entre las películas, hice dos cuadros comparativos. Una con las relaciones que hay entre las películas y otra con las diferencias. Que no me salió hacerlo de otra forma, lo decidí hacer así. Bien, lo que tienen en común, por ejemplo, problemas de conducta, esto se da en la película de los coristas y en la de Detrás de la pizarra, que eran alumnos rebeldes que tenían problemas de conducta. No fue así el caso de escuela de rock. Después, postura conductista, tenían la de escuela de rock y la de los coristas. Porque yendo a lo detrás de la pizarra, si bien no había una estructura, una posición, ¿cómo decir?, posición pedagógica ya establecida, la profesora que llega a dar clases, ella tiene una postura constructivista, entonces en este caso eso no se da. En el caso de los tres, los docentes son inexpertos, pero no porque no tengan una preparación como docentes, sino que ninguno de ellos estuvo preparado para la situación que les venía. Porque por ser el caso de los docentes detrás de la pizarra y los coristas, ellos tenían una formación profesional, más allá de que la docente detrás de la pizarra era primeriza, pero ellos tenían una expectativa distinta a la que se encontraron. Entonces lo que tuvieron que hacer es, con esa inexperiencia que tenían, tratar de hacer lo posible para poder lograr aquello que querían lograr. Y bueno, en la escuela de rock no tenía ninguna experiencia porque no era profesor, fue por otros intereses. Después lo que tienen, lo que se relacionan las tres películas es que al final se logra un vínculo afectivo con el profesor. Todos los estudiantes llegan a respetarlo, a querer al respectivo profesor de cada película, ¿no? Se lleva a cabo un buen aprendizaje y en el caso de los coristas y escuela de rock hay como una exposición final que es donde ellos ponen en práctica lo que aprendieron como una especie de evaluación que hacen los profesores. Esto se da en el caso de los coristas cuando ellos cantan en frente de varias personas y el recital de escuela de rock. Esto, bueno, no se da detrás de la pizarra porque ellos no se ve algún tipo de evaluación o algo así de parte del docente. Bueno, yendo a la parte de las diferencias entre las películas, en la primera hice una similitud entre Detrás de la pizarra y los coristas porque en los dos casos hay una pobreza, una deficiencia en la economía de estas personas. Creo que no debería haberlo puesto acá, pero a diferencia de Escuela de Rock, que sí, en ese caso no existía pobreza. Después las demás diferencias eran el lugar en el que se llevaba. En uno de los casos era un internado, en otro era un centro de refugiados y en el tercer caso era una escuela común, una escuela privada. Están ambientadas en la actualidad, dos de ellas están ambientadas en la actualidad, salvo los coristas, que bueno, está ambientada en el año 1945, más o menos cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. Como dije antes, la experiencia de los profesores, pero esto sí hablaría de formación docente, más allá de la situación que a ellos les toca vivir. En el caso de escuela de rock, no tenía ninguna experiencia, no tenía formación docente. En el caso de los coristas, el profesor
Era, tenía ya varios años de profesión, pero como dije, se encontró en una situación de la que nunca había vivido, entonces tuvo que usar sus recursos y estrategias para poder lograr el aprendizaje de otra manera. Y bueno, detrás de la pizarra era una profesora primeriza que ya esperaba encontrarse en un aula como normal, lo que para ella era la definición de un aula normal, y bueno, se encontró con un lugar en el que ella ni siquiera consideraba escuela. Bueno, esa es la diferencia entre las experiencias de los profesores en cada una de las películas. Y bueno, se da un buen aprendizaje. Acá yo quise poner estrategias, pero me parece que me olvidé de cambiarlo, porque lo que puse ahí, las diferencias entre los profesores de las tres películas, es que en sí tienen algunas estrategias en común, eh, siempre hay una que predomina. Por ejemplo, en Escuela de Rock, la estrategia grupal, que es donde ellos ensamblan para poder armar la canción y bueno, después poder tocar en la competencia. En el caso de los coristas, el profesor hace demostración. Lo que él sabe le va indicando a los alumnos y los alumnos lo van siguiendo. Lo que son, por ejemplo, siguiendo el compás, las señas que hace con las manos. Eso es lo que yo llamaría demostración, que los alumnos pueden seguir esos movimientos de mano para llevar el tiempo en el coro. Y bueno, detrás de la pizarra lo que hace es una estrategia de diálogo interrogatorio. Y bueno, para terminar, como futuro docente me identificaría con las teorías mediacionales, más que nada lo que sería el aprendizaje significativo de Ausubel. Siempre me pareció muy importante que el alumno pueda relacionar lo que conoce ya previamente con los nuevos conocimientos. Me parece que esto es un proceso constructivista bastante importante para que el alumno, o sea, para el tiempo que yo sea docente, que el alumno se saque esa costumbre de leer para memorizar y ese proceso mecánico que tienen para aprobar exámenes y nunca para, no sé, para poder aprender algo, ¿no? Y por otro lado, más allá de la teoría mediacional que yo puedo usar, lo que yo tengo pensado para como futuro docente es tratar de, como lo dije en una de las frases, dejar una huella en los alumnos, ¿no? Eh, Más que nada hablo desde la experiencia, porque hay muchos docentes que yo, a pesar de los años, todavía me acuerdo. Yo creo que uno nunca se olvida, por ejemplo, de la profesora, de la maestra que te enseñó a leer. Yo todavía me acuerdo el nombre, el apellido de la profesora que tuve en primer y segundo grado, que fue la que me enseñó los números, me enseñó a leer. Hay profesoras que tuve más recientemente, no sé, hace 7 8 años, que no me acuerdo ni siquiera el nombre, pero hay profesoras que de una u otra forma me han marcado. En la facultad tengo muchos profesores a los que yo admiro y esa admiración que yo siento por algunos profesores que han marcado mi vida, quiero que eh, esa sensación que yo siento hacia los profesores, poder eh, hacérsela sentir a algún alumno que tenga, no sé, que le sirva de algo lo que yo le pueda transmitir, más allá que sea conocimiento, también tener ese vínculo afectivo que, bueno, que mejora la relación entre profesor y alumno, ¿no?